Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. Mi nombre es Víctor Javier y sigo siendo un neurótico, ¿verdad? Sí, eso no se me quita. De verdad que no se me quita. Y mm, en esta mañana vamos a compartir el amor. Es el tema del día de hoy. Y en este tema del amor va a estar acompañándonos la compañera Marla con la lectura bíblica, el amor. Y mm, bueno, pues damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, deseando que Dios esté en sus corazones y en sus mentes y que la fuerza vital de la vida no cese en ustedes cada día. Que hoy abramos nuestras mentes, nuestros corazones y que nuestro espíritu esté dispuesto a recoger lo que se ha de sembrar. Y esperamos que la semilla que caiga en sus corazones sea próspera, dinámica, energética, para expresar amor hacia sí mismo, hacia Dios y hacia los semejantes. Bueno, pues vamos a comenzar. Gracias, Señor Jesucristo, por permitirnos estar acá juntos para honrarte, para glorificar tu santo nombre. A ti sea la honra por siempre y para siempre. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar con la lectura. Adelante, Marla. Claro que sí. Muy buenos días a todos. Es Primera de Corintios 13:8. El tema es la preeminencia del amor. Y dice así: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Víctor, se le cerró su micrófono y solo abrió la cámara. Válgame. El amor nunca deja de ser. El amor, indudablemente, el amor es inmortal, ya que recordamos que amor viene del griego a, que significa sin, y mor, que significa muerte, sin muerte, es inmortal. El significado de la palabra es inmortal. Dios es amor, Dios es inmortal, no muere. El amor es el carácter de Dios, es la forma de ser de Dios. Así que sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos son amor y sus actos son amor. Y ese es el carácter de Dios. Y el carácter de Dios nunca muere. Pero dice que las profecías terminarán. Claro, un día cuando todo el proyecto se cumpla, entonces las profecías terminarán. Veamos el fin de este proyecto. Vayamos a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 24. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 24. ¿Lo tienes, Marla? Sí, perdón, mi micrófono estaba Micrófono. cerrado, perdón. Primera de Corintios 15:24 dice así: entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre y haya puesto fin a todo dominio, autoridad y poder. Ok. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo acerca de
cuando se termina el milenio, cuando se termina el reinado de Cristo en el milenio, cuando ya dejará de existir la humanidad, no habrá ya seres humanos, sino solamente seres espirituales. Y aquí Jesucristo entrega su reino a su Padre. ¿Por qué? Porque ha sido cumplida la misión total, completa. Ya no hay otro principal, ya no hay otra autoridad más que la del Padre y Cristo Jesús. Nada más. No hay otro reinado. Ya no está el reinado de Satanás, ya no está el reinado humano, ya no hay humanidad, solo seres espirituales. Por eso las profecías se acabarán, dice ahí, ¿no? ¿Verdad? El amor nunca muere, nunca deja de ser, nunca pasa. Él siempre existe y siempre va a estar ahí. Pero las profecías pasarán. Y aquí vemos cómo es que las profecías van a pasar. O sea, van a dejar de estar diciendo, y va a suceder esto, y va a pasar esto, y va a suceder aquello. Las profecías cesarán, ¿verdad? ¿Puedes leernos de nuevo el versículo de Corintios 13:8, por favor? Claro que sí. Dice así, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ahí está. Cesarán las lenguas, los idiomas, porque solamente habrá un solo idioma, un solo idioma. No habrá más idiomas. Se acabarán los idiomas porque habrá un solo idioma. Se acabarán las profecías porque ya no habrá humanos, solamente seres espirituales, hijos nacidos de Dios, que poblarán en la tierra. Y este, nos habla de esto, de las lenguas pasarán. Lenguas son idiomas, esos no habrá. ¿Puedes leerlo de nuevo el versículo, Claro. por El favor? amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. La ciencia acabará. La ciencia, como la conocemos, todos los artículos científicos que conocíamos dejarán de ser porque no serán necesarios. ¿Por qué? Porque seremos personas que nos vamos a comunicar con nuestra mente y podremos tener visión a, a la lejanía, como Jesucristo lo manifestó cuando vio a Natanael, cuando vio a Natanael que estaba con Juan Marcos en la higuera. Cuando llegó Natanael y Marcos, llegaron con Jesús. Jesús dijo de Natanael, este es un verdadero israelita. Natanael, sorprendido, dijo, ¿de dónde me conoces? Entonces Jesús dijo, te vi cuando estabas con Juan Marco en la higuera. Señor mío. O sea, lo reconoció como el Mesías inmediatamente. ¿Por qué? Porque había visto a la distancia, ¿verdad? Tal como también lo hizo Eliseo. Él veía a la distancia y escuchaba a la distancia, ¿verdad? Eran muchos y miles de kilómetros los que eh, en donde estaban el rey contrario a Israel, el enemigo de Israel, pero él, Eliseo, escuchaba y veía qué estaban haciendo esas personas. Dios había encadenado a sus ángeles para que transmitieran en la mente de Eliseo, transmitieran el audio y el video de él, de lo que estaba sucediendo allá. No es que Eliseo tuviera un poder en él, ¿verdad? Tiene la capacidad para ver, tiene la capacidad para oír a distancia, pero a través de un encadenamiento de los ángeles le envían el mensaje a Eliseo y puede oír y ver. Así que
nosotros no vamos a tener la necesidad de, de un aparato como el que estamos utilizando hoy para vernos a distancias o para hablarnos a distancias. También podemos viajar a la velocidad del pensamiento. ¿Y sabe cuánta velocidad es a la velocidad del pensamiento? La velocidad del sonido, cuando se descubre la velocidad del sonido, todos decían, wow, ese es un supersónico, ¿no? Es un avión supersónico porque vuela muy rápido, pero eh, un más, dos más, tres más, esto significa que un más es la velocidad del sonido, dos más, doble velocidad del sonido, tres más son tres veces la velocidad del sonido. Entonces, pero la velocidad del pensamiento es muy rápida, mucho más rápida que la del sonido. ¿Te imaginas tú viajar de una parte a otro a la velocidad del pensamiento, solamente pensarlo y decidirlo y ¡pum! Aparecer en ese lugar? Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo tener la capacidad de convertirse en un ser humano que parece que tiene vida, pero ese cuerpo no vive por la sangre, sino que ese cuerpo es sostenido por el Espíritu, como la vez en que Jesucristo se transformó en ser humano delante de sus discípulos, cuando le dijo a Tomás, mírame, ven y mete tus dedos en mis llagas y tu mano en mi costado, para que veas que soy humano. Tremendo, ¿no? ¿Verdad? Tremendo. Sí, ¿por qué? Porque tenía un cuerpo humano en apariencia, pero realmente él era espíritu, pero tiene la capacidad de manifestarse de esa forma. Así también en el milenio, antes de que entregue Jesucristo el reino, antes de que se acabe esto, en el milenio nosotros tendremos esa capacidad al ser perfectos espiritualmente, pero tendremos la capacidad de tener apariencia humana. Seremos inmortales y justos y perfectos, santos, puros, un gobierno perfecto, perfecto, y con seres humanos imperfectos que necesitan ser perfeccionados. Así que la educación mundial es es el objetivo de Cristo Jesús, la educación mundial. ¿Para qué? Para que aquellas personas que no recibieron la oportunidad de conocerle, lo conozcan en esos 1000 años, pero también en esos 1000 años, pues van a nacer muchas generaciones y van a aprender del reino de Dios. Y al final va a haber algunos que se van a sublevar contra el reino de Cristo dentro del milenio. ¿Por qué? Porque Satanás es soltado por un poco de tiempo después del milenio para probar a las personas que verdaderamente tengan fe y sean fieles a Cristo. Y las personas que sean fieles serán transformados en seres espirituales y los infieles serán destruidos en el lago de fuego. No solamente los de esa época, sino todos, desde Adán hasta acá, van a resucitar para ser destruidos en el lago de fuego, ¿verdad? Y nadie más va a recordar sus nombres. Y ese fuego va a estar ahí hasta que se extinga Satanás y sus demonios y todos los seres humanos que no, mm, que no pudieron ser fieles a Cristo Jesús ni a su proyecto, que no creyeron en él, serán destruidos. Ya no existirá la maldad. Después de eso, ya no existirá la maldad y el proyecto habrá terminado. ¿Por qué? Porque ya no habrá, la raza humana dejará de existir para haber solamente seres espirituales, solamente van a estar seres espirituales perfectos y eternos, la familia
del Dios Altísimo. ¿Quieres leer de nuevo, Magda, Marta? Oh, Marla. Marla. El, el 8 nuevamente. No, Primera de Corintios 15, 24. Claro que sí. Dice así, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre y haya puesto fin a todo dominio, autoridad y poder. Ahí está. ¿Se dan cuenta que ya no habrá más idiomas? ¿Que ya no habrá ciencia? ¿Que ya no habrá nada de eso? Pero entonces la pregunta que surge aquí, ¿y qué van a estar haciendo? ¿Qué van a estar haciendo todos esos seres espirituales con poderes sobrenaturales, o sea, con poderes magníficos? ¿Y qué estará haciendo el reino de Dios? Ah, bueno, es cuando se abren otro paquete de proyecto. Otro paquete de proyecto. ¿Por qué? Porque todo el universo no ha sido creado en vano. Nos dice por allá, em, Nehemías nos dice por allá, nos habla acerca de esto, ¿verdad? De que la tierra no ha sido creada en vano. Entonces, ¿para qué fue creada el universo y la tierra? ¿Para qué fue creado? Bueno, para que Dios pudiera tener hijos. Se, se creó todo este proyecto para que Dios pudiera tener hijos. Es el proyecto de Dios lo más valioso en el universo. Y de ahí que una vez que ya todos son seres espirituales, ¿ahora qué? Bueno, pues se va a abrir otro paquete o de planes, y estos paquetes de planes van a ser acerca de la población del universo. Es decir, todos los hijos de Dios van a tener un lugar en algún planeta y ahí van a tener que utilizar sus poderes recreativos para crear. ¿Acaso crearán más seres humanos? Pues la verdad no lo sé, porque, pero lo que sí sé es que todo el universo va a ser poblado por los hijos de Dios y tendrán la materia, la tierra, para, mm, o vaya, tendrán el material de los planetas para trabajar en la creatividad. Los hijos de Dios harán creaciones maravillosas, portentosas, y entonces la Tierra se convierte en la capital mundial del universo, en la capital del universo, no mundial, en la capital universal. Va a ser la sede. Pero las fiestas no dejarán de ser, porque si hay algo que es importante también entender, es que aparte de ser seres espirituales, podremos disfrutar de los alimentos. Podemos disfrutar de un buen vino, de un buen queso, podemos disfrutar de los alimentos, de los frutos. Así es que eh, es interesante, ¿verdad?, cómo los seres espirituales harán creación. Y en esa creación, pues de seguro que van a haber frutos físicos o cosas físicas para poder disfrutar de esos alimentos. Aunque seremos seres eternos y no necesitamos de alimento para vivir, pero sí podríamos saborear de toda la riqueza que Dios nos mostró en esta tierra, ¿verdad? Árboles, ríos, etcétera, como si nosotros fuéramos seres humanos siendo seres inmortales. Así que el proyecto de Dios es riquísimo y es maravilloso. Y ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Por eso nosotros estamos siendo llamados a arrepentirnos, porque Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. No quiere que muera nadie. Él quiere que vivamos todos. Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Por eso dice que
nosotros seremos prosperados y que ríos de agua viva saldrán de nuestras bocas. Cuando nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, ríos de agua viva fluyen de nuestra boca, porque nuestra palabra es de vida, no es de muerte. Nuestra palabra es para dar vida. Para eso es nuestra palabra, porque para eso fuimos llamados, para informar al mundo sobre el proyecto del reino de Dios en esta tierra. Estoy seguro que lo que yo les digo les sorprende, y les sorprende porque nadie más predica lo que nosotros predicamos. Porque nadie más, porque el verdadero evangelio de Dios no ha sido predicado a las naciones. La escritura dice, pues, y este evangelio del reino de Dios será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Cuando vemos, creo que es Mateo, um, capítulo 24, versículo 12. A ver, intentemos. Busquemos a Mateo 24, capítulo 24, versículo 12. Si no mal recuerdo, ahí está hablando Jesucristo de los últimos tiempos. ¿Cuáles serán? ¿Qué cosas? Las señales, las 14 señales que aparecerán antes de la llegada de Jesucristo a la tierra. A ver, Bueno, Mateo 24:12 dice, y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que resista hasta el fin será salvo. Y este amén. evangelio del reino será predicado en todo el mundo, Y luego, para para testimonio de testimonio, todas las naciones, y entonces vendrá el fin. amén. Ahí está, claro, ¿no? ¿Verdad? Ahí dice, y entonces vendrá el fin. Por eso este evangelio no ha sido predicado, el verdadero evangelio de Dios no ha sido predicado a todas las naciones. Por eso a muchas personas les sorprende cuando hablamos del proyecto de Dios en la tierra, no en el cielo. Y que les sorprende también el hecho de que no existe el infierno, que eso es una mentira. Tanto la cuestión de que los muertos están en el cielo es una mentira, que la escritura no dice así, nunca habla de eso. La gente ha tomado algunos versículos y los ha transformado y los ha cambiado a su manera, los entiende a su manera, porque tienen una mentalidad torcida, porque quien los gobierna tuerce sus mentes. Pero nosotros hemos sido llamados para hablar de lo que la escritura dice y explicar lo que la escritura dice, no lo que yo creo o pienso o lo que las naciones han inventado para dominar al mundo, no, para gobernar al mundo, no, no. El gobierno de Dios no pretende dominar al mundo con seres humanos. El gobierno de Dios será transformar a las personas, será transformar a las personas en seres espirituales. Pablo nos dice, y a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Si van a resucitar los muertos en Cristo, resucitarán primero. Si van a resucitar, entonces, ¿en dónde están? La lógica no es que digas, es que están en el cielo, pero ¿cómo van a estar en el cielo? Si los van a ser resucitados, y resucitar significa levantarlos de los muertos, darle una nueva vida a la persona. Cuando, cuando Jesucristo fue a resucitar a Lázaro, Lázaro estaba muerto. Jesucristo dijo que estaba suspendido, que estaba en el sueño de la muerte. No dijo que estaba en el cielo. Vamos a bajar a Lázaro del cielo. No dijo así. Dijo, vamos a levantar a Lázaro porque Lázaro duerme. Entonces, ¿de qué estaba hablando? De la muerte, el sueño, la suspensión del ser humano. Todos los seres humanos que han muerto están suspendidos y están en espera de la voz de Jesucristo para ser resucitados. ¿Cómo puedo creer la mentira de que están vivos en un cielo? De eso nos parece consolador, es una mentira que nos parece consoladora
para decirle a alguien, no te preocupes, mira, te está viendo desde el cielo. Eso no es cierto. De acuerdo a la escritura, no es cierto. El hecho de que estén suspendidos es mucho mejor. ¿Por qué? Porque resucitarán para entrar en un juicio de 1000 años. El reino de 1000 años es un juicio. Es un juicio para aquellos que no conocieron a Cristo. ¿Por qué es un juicio? Porque nosotros estamos en un juicio. Aquellos que hemos aceptado a Jesucristo, que hemos sido bautizados en su nombre y que hemos recibido el Espíritu de Dios, estamos en un juicio. Hay un, hay un defensor, hay un acusador, y allí hay un juez. Hay un acusador, todos los días nos acusan de que estamos quebrantando la ley de Dios. Todos los días están acusándonos. Pero ¿dónde dice esto? Bueno, vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Ok, primera de Pedro 4:17 dice así. Aquí está. Dice, ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza primero por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Amén. Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es un juicio y por qué nosotros estamos en un juicio. Para poder ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque tiene que haber un juicio. Vayamos a Hebreos, capítulo 10, versículo 28. Hebreos Vamos. 28 dice así. Dice, cualquiera que desobedece la ley de Moisés muere sin falta, siempre y cuando haya 2 o 3 testigos que declaren en su contra. Sígale, 29. ¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto en la cual fue santificado e insulta al Espíritu de la gracia? Bien sabemos que el Señor ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. El Señor juzgará a su pueblo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, está en 9, vamos ahí al capítulo 9, Sí, ¿sí? el 9 dice así, El 9, porque, capítulo 9, versículo 29. ok, pensé que era el otro. Ok, 9:29 dice así. Mm, Santo Dios, yo tengo, Hebreos 9 llega hasta el 28. A ver el 28, léelo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Amén. Ok, bueno, lo que yo estaba buscando y que no recuerdo exactamente dónde está ese versículo, pero está en Hebreos, después lo voy a buscar, es que dice, está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. A ver, ¿por qué nosotros estamos siendo enjuiciados? ¿Por qué? Vayamos a lo que dice Romanos capítulo 6. Vamos a ver. Ya nos dijo. Hi, good morning. I'm good. How are you? Very good. Have a good weekend. Sí. That's good. All rested up. Sí. Romanos 6, Ujú. ¿qué versículo? ¿Es ahí en tu casa donde está abierto o no? No, es esta, me parece que oigo la voz de, ya sea, es Lupita. Ahí está. Abre tu micrófono, Listo, ya lo Marta. tengo Ahí abierto. está. Sí. Ok. Entonces, es Romanos 6, ¿qué versículo?
Versículo, vamos a comenzar a leer desde el 1. Perfecto. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Porque Así es. Ahí está diciendo el apóstol Pablo, aquí está hablando de que nosotros hemos muerto al pecado y que hemos sido sepultados juntamente con Cristo. El versículo dice, está establecido que el hombre muera una vez y después un juicio. Como nosotros morimos al pecado, comenzamos a seguir nuestra limpieza diaria, nuestra santificación, nuestra limpieza diaria para cambiar de personalidad, para tener la personalidad de Jesús. Sin embargo, estamos ya muertos al mundo, pero estamos vivos a Cristo y andamos en vida nueva, en una vida novedosa, en una vida nueva. Entonces, por eso mismo entramos en un juicio. En este juicio hay un acusador. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 8 y 9. Apocalipsis 12, 8 y 9. Ok, dice así Apocalipsis 12, 8 y 9, dice, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien. Ahora, lea un versículo anterior, el 7. Claro. Dice así, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Ok. Vayas un versículo antes, a ver, donde dice que este acusaba y ya no se dio lugar con él, de él. Un versículo atrás. A ver, comienza Bueno, desde el 5. 5, perfecto. Dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para allí la sustenten por 1260 días. 3 años y medio. Sígale. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y es lo que ya leí. Bueno, entonces dice que él fue desechado porque era el acusador. A ver, vea el versículo Ya la 9. encontré, es ¿En dónde está? la 10, dice En la así. 10. Ok. Ajá. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Ok, ahí está el juicio. ¿Se dan cuenta? Satanás va a acusarnos todos los días delante del trono, así como se presentó cuando fue con Job. Job, sí, fue acusado por Satanás, básicamente, diciendo que Job podía blasfemarlo a Dios si él le quitaba las cosas, aún su persona y su salud, pero no fue así. Job entró a una prueba y él pasó la prueba de fidelidad y él llegó a ser hijo de Dios porque hubo un juicio para Job. Entonces, aquí vemos también que nosotros que hemos muerto al mundo, al pecado, y vivimos para Cristo a través del bautismo, que es
que es simbólicamente es una tumba acuática, ¿verdad? Donde somos enterrados y donde resucitamos. Entonces, esta acción implica que hemos muerto y hemos pasado de muerte a vida, de muerte a vida. Dice el Señor Jesucristo que hemos pasado de muerte a vida. Entonces, todo el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Y creer implica dar todos estos pasos. Entonces, aquí vamos a ver que hay un abogado. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo, oh, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para No, que sea... no, ese es capítulo 2, versículo 1 y 2, perdón. Capítulo 2. Ok. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Amén. O sea, Él es el pago por los pecados, la propiciación, es el pago por todos los pecadores del mundo. Así es que Él es el abogado, es el intercesor. ¿Por qué te necesitamos un abogado? Porque estamos en un juicio. Sí, ¿por qué necesitamos un amparo? Porque necesitamos un amparo, porque necesitamos mm, demostrar que verdaderamente nosotros no queremos seguir pecando, no queremos seguir practicando un defecto de carácter. Verdaderamente nosotros no. Así es que en ese aspecto, ¿verdad? Nosotros estamos teniendo un juicio, está haciendo un juicio. Ahora, ¿qué pasará? ¿En qué terminará esto? Bueno, vayamos pues a Apocalipsis, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Muy bien, dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Gracias, vestido de silicio, gracias. Mira, aquí está diciendo, ¿verdad? Lo que leyó Marla en el capítulo 12 acerca de la congregación. Muchos piensan que es María, ahí en el capítulo 12, donde dice que dio a luz un varón, sí que regirá al mundo, pero no. Aquí está hablando de la congregación, de la congregación de Israel y luego la congregación cristiana. Por eso tienen 12 estrellas, ¿verdad? Que representan a cada una de las tribus. Pero aquí es importante entender, el hijo que está diciendo que nació y luego dice que regirá al mundo es la congregación cristiana. Acuérdense que la cabeza de la iglesia, la congregación, es Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por eso somos el templo del Dios Altísimo. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces, es esa congregación la que es rescatada, porque fíjese bien, en el versículo siguiente, donde leía nuestra amiga, es donde dice que van a ser puestos, estas personas van a estar seguras en un lugar por 1260 días, que son 3 años y medio. 3 años y medio en que la congregación de Dios no va a ser tocada por nadie. 3 años y medio. 3 años y medio que van a estar predicando 2 testigos a nivel mundial. 3 años y medio. Y luego, por eso cuando dice, ve, en el capítulo 11, ve y mide lo que está dentro del templo, está hablando de la congregación de la iglesia, no es un templo físico, es un templo espiritual.
está hablando de la congregación. Va a medir a todos los que adoran dentro de la congregación. ¿Qué es la vara de medir? Son los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios es una vara, ¿sí? Digamos que es una vara, si tú tienes una vara de 6 pies, por ejemplo, ¿no? O de 3 pies, porque esas varas se utilizaban para medir rápidamente. Bueno, aquí la vara que habla el Señor Jesús es acerca de sus mandamientos. Esto significa que el juicio que hace la persona que lleva la vara, ¿sí? Es un juicio para ver hasta qué medida de fidelidad ha crecido esa persona. ¿Qué medida de fidelidad? Entonces, los que han encontrado la estatura dentro de esa vara, o sea, que han sido fieles a Dios dentro de esa vara, ellos no van a ser tocados. Sin embargo, va a haber otras personas que no van a que no van a dar la medida, pero son cristianos, sí, pero no van a dar la medida y por eso son dejados afuera y son perseguidos en la persecución religiosa que va a haber, son perseguidos y van a ser asesinados por causa del nombre de Dios. Pero estos son aquellos que vio Juan, a los decapitados, que salieron de la gran tribulación y que fueron bautizados en su propia sangre, dice. Y entonces ahí Juan tiene una visión donde ellos claman y dicen, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vengarás nuestra sangre? Entonces la voz divina dice, duérmanse por un poco de tiempo más, hasta que se cumpla el número de sus hermanos, ¿verdad? No es que estén vivos, porque es solamente una visión. Es una visión, es una forma de decirnos, ellos están dormidos, están suspendidos, pero la sangre, o sea, el recuerdo de Dios está en la mente de Dios. Él se acuerda que esos fueron víctimas, fueron muertos por causa de la injusticia humana, motivada por Satanás. Entonces, ellos van a ser resucitados como hijos de Dios. Y ellos no pudieron pasar de acuerdo a la vara, pero sí van a pasar de acuerdo a la tribulación y a su fidelidad a Cristo, a pesar de la muerte. Entonces, estos también van a ser resucitados en la llegada del Señor Jesús, porque aquí estamos en la eventualidad de 3 años y medio, donde 2 testigos de Dios, ¿verdad?, que estarán protegidos durante 3 años y medio, nadie les va a poder hacer ningún daño. Luego estos 2 testigos son asesinados y puestos en una plaza. ¿Por qué? Porque estaban predicando sobre el castigo a las naciones y estaban haciendo cosas como hacer caer granizos sobre ciertas ciudades, ¿verdad? Un granizo de un bloque de granizo, ¿no? Donde mucha gente va a morir. Y van a ellos a predicar terremotos y van a predicar un montón de cosas para entender que ellos provienen de Dios. ¿Sí? Por eso se llama gran tribulación. Y bueno, ellos, el mundo, no está de acuerdo con ellos y quiere matarlos. Por eso cuando los matan, cuando se cumple su ministerio 3 años y medio y los matan, la gente empieza a hacer fiesta. Porque aquellos que atormentaban al mundo ahora estaban muertos. Pero ellos habían dicho que iban a morir, pero que nadie los iba a tocar y todo el mundo los iba a ver, pero que al tercer día de su muerte, entonces ellos resucitarían. Por eso la gente está a la expectativa durante 3 días. Al tercer día se oye la voz que dice, ustedes vengan acá. Y en ese momento esos 2 testigos se levantan y suben hacia el cielo, porque viene ya la llegada del Señor Jesucristo. Es en el momento, esta es la última señal donde viene el Señor Jesucristo y está llamando a todos los muertos en Cristo a resucitar, para bajar a la tierra y
terminar con todos los reinados del mundo, con todos los seres espirituales resucitados. Baja Jesús para vencer a todos, a todas las naciones, y destronar a todas las naciones y ejercer un nuevo reino en la tierra. Y todas las cosas viejas pasaron y todos comienzan a ser nuevas. Y esto lo podemos ver en Daniel, cuando, cuando Nabucodonosor estaba viendo la imagen que representaba a toda la historia de la humanidad en sus gobiernos, hasta los pies de la imagen. En los pies de la imagen está observando que había barro y hierro cocido, dos, dos pies, pero vino una piedra no cortada por mano humana y pegó en los pies de esa gran imagen y todo eso desapareció. Y entonces dice que comenzó a reinar un reino que sería jamás quitado, y es el reino de Cristo Jesús. Es la venida del Señor Jesucristo, donde derrumba todo el sistema político humano creado por Satanás. Así que es destronado, es quitado Satanás y puesto en prisión. Por eso vimos también en Apocalipsis cómo el arcángel Miguel y sus ángeles peleaban para vencer al enemigo. Y aunque muchos de sus poderosos ángeles están prisioneros, como dice Judas, versículo 6. Veamos lo que dice Judas, versículo 6. Claro que sí. Judas 6 dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Amén. Ahí está. Los ha guardado en prisiones eternas para ser juzgados en el último día. Porque van a ser juzgados y van a ser destruidos. Van a ser destruidos en el lago de fuego. Para eso ellos lo saben, ellos lo entienden. Ya no van a existir más. Ni Satanás existirá, ni sus demonios existirán. Todos van a ser destruidos, ¿verdad? Porque ya no hay una función que ellos tengan. Ya no, porque ya no hay seres humanos a quien probar su fidelidad. Ya no hay nada de eso, ¿verdad? Entonces, es ahí cuando son destruidos todos los seres humanos que no quisieron servir a Dios, que no fueron fieles a Dios, que a pesar de conocerlo, no quisieron el bien. Ellos van a ser destruidos junto con Satanás y todo su sistema político. Entonces, ese es el fin de todas las cosas, ¿no? Pero por antes tendremos que pasar por momentos muy difíciles de la historia, en la historia humana, ¿sí? Porque Dios va a hacer un juicio a las naciones por sus injusticias, por sus asesinatos, por sus robos, por sus mentiras, por todas las cosas que ellos han hecho a través de casi 6.000 años de gobierno humano. Entonces, ellos van a ser destruidos definitivamente, sí. Pero es así como Dios empieza a hacer la limpieza de justicia. Por eso dice, yo me voy a vengar de eso, ¿no? Yo soy el que me voy a vengar, tú no te vengues, no es tu juicio, es mi juicio. Entonces, por eso uno no busca venganza de ninguna índole, ¿verdad? Ni guardamos resentimiento, porque no es para nosotros, eso es de Dios. Él puede con esas cosas, yo no puedo porque soy injusto, y soy injusto conmigo, y si soy injusto conmigo, soy injusto con los demás. Si anteriormente tenía un juicio contra mí mismo, yo contra mí mismo me odiaba, me aborrecía, pero Dios me enseñó que yo no debo de aborrecerme, que yo debo de amarme. Dios es amor. Vayamos a lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre
para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. Amados, Síganle, amados. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Amén. Amén. Ahí está, ¿verdad? Seremos espíritu como Él es espíritu porque le veremos tal como Él es con toda su gloria y no moriremos porque también seremos espíritu. A Dios nadie le vio jamás. Al Padre jamás nadie lo ha visto. Es Jesucristo quien lo ha dado a conocer. Hemos visto a Jesucristo como Jehová. Hemos visto a Jesucristo como Jesucristo mismo. Y le veremos en su venida como un ser glorificado. Entonces, es Jesucristo el que ha estado representando al Padre, porque Él ha quedado en el reino, en la pureza del reino. El Padre nunca nadie lo ha visto jamás. Hemos visto a Jesucristo porque Él representa al Padre, siempre lo ha representado. Si nosotros vemos lo que dice el verbo en Primera de Juan, en San Juan, capítulo 1, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, en el versículo 2 y 3, pero leamos desde el 1, del 1, 2 y 3, veamos lo que nos dice ahí. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era luz, luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Amén. Entonces ahí dice que Jesucristo creó todas las cosas. Véalo. Sí, léalo, ¿verdad? Ahí dice, a través de Él todas las cosas fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Sin Él, nada. Es a través de Jesucristo que se hizo todo. El Padre decía, hágase la luz, y Jesucristo hacía la luz. Sepárense las aguas de las tierras, y Jesucristo con sus ángeles hacía la separación de las aguas y la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dijo el Padre. Porque ¿a quién le estaba diciendo? ¿A los ángeles? No, los ángeles no tienen la imagen de Dios. Solamente Jesucristo es el único. Entonces, dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, conforme a la imagen del Verbo y conforme a la imagen del Padre. Entonces, se hizo el ser humano conforme a la imagen del Padre y del Verbo. ¿Sí? Por eso también cuando pecan, allá en capítulo 3, versículo 21 o 22, nos dice claramente, he aquí el hombre como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. He aquí el hombre como uno de nosotros, de el Verbo y el Padre. He aquí el hombre como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Vamos a detenerlo para que no agarre el árbol de la vida y viva para siempre. O sea, para que no sean pecadores eternos, para que no vivan en el pecado, porque si ellos hubieran tomado la eternidad siendo pecadores, pues no hubieran podido morir. Y eso sería horrible para la humanidad y horrible para Dios mismo. No podía permitir que el ser humano fuera eterno. Necesitaba pasar por un periodo de prueba para poder lograr tener acceso al árbol de la vida. Hoy tenemos acceso al árbol de la vida, pero te preguntarás tú, ¿cómo es que tenemos acceso al árbol de la vida? Si eso estaba en el paraíso, pero es un símbolo del Espíritu Santo que está en Cristo Jesús. Cristo Jesús dice, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. A todos los que mi Padre me manda, yo les doy vida eterna. O sea, ¿quién te da vida eterna? Cristo Jesús. ¿Y el árbol que daba frutos? ¿Qué frutos daba? De eternidad. Entonces, ¿quién está dando hoy vida eterna? Cristo Jesús.
¿Cómo nos compara Dios a nosotros? Vayamos a Salmos, capítulo 1. Salmo 1, versículo 2. Vayamos allá Ahí. para ver cómo nos compara Dios. ¿Sí? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Ahí dice, ¿será como qué? Como árbol plantado junto Como árbol. de agua. Entonces, ¿cómo nos compara? Si nosotros estudiamos la Escritura y meditamos en ella, ¿cómo nos compara Dios? ¿Como qué? Árboles. Como árboles. Entonces, ¿qué es lo que estaba allá en el paraíso? Estaba un qué? Un árbol. ¿Y qué tenía? ¿Qué fruto tenía? Eternidad. ¿Sí? Ahora, vamos a ver, Jesucristo, Él es el camino, ¿verdad? La verdad y la vida eterna. Y Él da vida eterna. Él da vida eterna. Entonces, ese mismo árbol que estás viendo allá en Génesis, lo ves ahora acá en la vida de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él posee el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y Él nos da la eternidad. Ahora, vamos a reflexionar de acuerdo a la Escritura. Vayamos a Génesis, al capítulo 3, a partir del versículo 21. Muy bien, Génesis 3:21 dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahí está, ¿verdad? Dios no le permite al hombre ser un alma inmortal. El hombre no es un alma inmortal, el hombre es un mortal, o sea, muere, ¿sí? Toda alma que pecare morirá, dice Ezequiel. Y aquí Dios lo demuestra diciendo, yo no le he dado vida eterna al hombre, no le he dado vida eterna, no es un ser inmortal. Los que creen en el infierno necesitan creer que el alma es inmortal. ¿Por qué? Porque así lo creen los griegos. ¿Y por qué? Porque es doctrina de los griegos y no es doctrina de los hebreos. No es doctrina que Dios le dio a los hebreos. Ellos nunca han creído en el alma inmortal. ¿Para qué necesitan el alma inmortal según el infierno o el cielo? Para poder estar en el cielo o en el infierno. Necesitan un alma inmortal. Para ser torturado y no morir, necesitas un alma inmortal. Pero ¿quién dijo eso? Semejante mentira. Pues esa mentira la ideó el enemigo a través de inspirar a un griego que habló del infierno y del cielo de acuerdo a su locura. Pero no es lo que dice la Escritura. Posteriormente, esa doctrina fue metida en la programación de la gran iglesia, fue metida para dominar al humano, para, para sujetar al humano. Por eso esa gran iglesia ha mentido muchas veces, ha vendido perdones del cielo, ha asesinado a los hijos de Dios, ha perseguido a la iglesia de Dios y ha matado a aquellos que han querido traducir la Biblia a otros idiomas. Hoy afortunadamente tenemos muchas traducciones de todos los idiomas. Ha crecido la escritura, pero a pesar de que esa gran iglesia quiso destruir el proyecto de Dios, no puede destruirlo. No puedes destruirlos, aún con todas sus mentiras. ¿Sí? Por eso es la gran iglesia que blasfema en contra de Dios. Así lo dice la escritura, esa gran ramera. ¿Por qué? Porque tiene muchas hijas que son parecidas a ella, que salieron de ella, excepto la iglesia de Dios, esa no salió de ella.
La iglesia de Dios siempre ha estado independiente fuera de ella. No tiene nada que ver con ella. Por eso su enseñanza, su doctrina es diferente, completamente diferente, en muchos aspectos. Así como en esta revelación que les he estado comentando en esta mañana, ¿verdad? Dios es amor. Mirad con cuán amor nos ha amado el Padre, que hoy seamos llamados hijos de Dios, porque hemos sido engendrados por Dios y no porque un hombre nos señaló o nos dijo, o porque un hombre nos dio un escrito que dice, mira, este fue bautizado en la iglesia X. No, no. No necesitamos autoridad de ningún hombre para ser hechos hijos de Dios. Es Dios quien nos enseña a ser hijos de Dios, que somos hijos de Dios. Porque los hijos de Dios tienen los frutos de Dios. Vayamos a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Vamos con los frutos del Espíritu. Muy bien. Gálatas 5 y dice, en los frutos del Espíritu, pues como el 20, ¿no? El 20 más o menos. como el veintitantos, a las obras de la carne. ¿Dónde están? Aquí están. Dice así. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Vamos a ver fruto por fruto. Claro. Veamos el primer fruto. El primer fruto es amor. El amor. El amor es un fruto que proviene de Dios. Nuestra relación con Dios es vital para obtener este fruto. El amor es la conclusión de todos los demás frutos que vamos a leer, pero el amor es nuestra amistad con Dios, es nuestra amistad con Dios, es nuestro líder, nuestra cabeza, es Cristo Jesús. Y Él, a través de Él, conocemos al Padre y entendemos los misterios del Padre a través de Cristo Jesús. Él es amor. Y al estar unidos a Cristo Jesús y a su palabra, nosotros empezamos a crecer en el amor a Dios, amor a nosotros mismos y amor al prójimo. Ahora continuemos. Gozo. Gozo. Hay un corito que dice, este gozo que yo siento hoy, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar y como no me lo dio, no me lo puede quitar, ¿verdad? O sea, esta satisfacción de la vida Dios me la ha dado y no me la puede quitar el mundo, ni lo que haga o deje de hacer el mundo. ¿Por qué? Porque disfruto de la relación con mi Dios amoroso. Disfruto de su palabra, que es dulce, llena de esperanza, llena de gloria. Pero es que la gente va a morir, dice, ¿no? Pero Jesucristo es la resurrección y la vida. Cuánta gente tenga que morir, morirán, pero van a resucitar, van a volver a la vida, porque las almas, todas las almas son de Dios. ¿Y qué puedes hacer con lo que hay en tu casa? ¿Tú qué puedes hacer con lo que hay en tu casa? Tus cosas, ¿qué puedes hacer? Lo que tú quieras, tirarlas, romperlas, pero también puedes volver a tenerlas. Así que dijo Jesús, yo pongo mi vida y la volveré a tomar. O sea, yo voy a morir, pero voy a volver a vivir. Así que el Padre le regresó a la vida, le dio de nuevo la vida, porque Cristo Jesús estuvo en un juicio de 3 días mientras estaba muerto. 3 días fue enjuiciado y resultó inocente, porque la muerte no podía retenerlo, porque estaba sin pecado. La paga del pecado es muerte. Él no merecía la muerte. Él no había pecado.
y no merecía la muerte. Por eso la muerte no lo pudo retener en el Seol. Y de esa manera triunfó sobre la muerte, quitándole las llaves del Hades, que es el Hades, el lugar de los muertos, quitando las llaves del Hades al enemigo, al que tenía las llaves de la muerte, al enemigo. Y llevó con él cautivo la cautividad, dice la Escritura. ¿Qué significa llevar con él cautivo a la cautividad? Significa que el pago del pecado es la muerte, pero Cristo lo abolió. Para los cristianos ya no hay muerte. ¿Por qué? Porque Cristo abolió el pago, ese pago que nos era contrario. Algunos piensan que son los mandamientos de Dios. No, lo que Dios abolió fue el pago, la muerte. Eso fue lo que abolió. O sea, Él pagó una muerte para que nosotros no viéramos muerte. Entonces, ¿qué es lo que anuló? El pago del pecado es muerte. Cuando aceptamos la sangre de Cristo y el sacrificio del Señor Jesucristo, nosotros empezamos a tener vida. ¿Por qué empezamos a tener vida? Porque el pecado, o sea, la ley, ya no tiene un poder sobre nosotros porque entramos en un pacto con Cristo Jesús para no pecar. Y aquí es donde está el amparo de su gracia. Entramos en un campo de adiestramiento para no pecar. Y si nosotros pecamos, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si lo hacemos sin que nosotros lo deseemos, si estamos atrapados en un tipo de pecado, etcétera, pero Dios nos va a liberar, nos va a separar, de eso va a romper las cadenas, ¿sí? Y es su amor, el amor de Dios. Así es que cuando estamos hablando de gozo, es un gozo enorme, ¿no? Lo que mi alma siente, lo que mi espíritu siente por Dios mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mismo está en nuestros corazones, ha sido derramado en nuestros corazones. Mi fidelidad se tiene que probar. Se tiene que probar como se ha probado a todos. Todos estamos pasando por la misma situación de ser probados. Y si encontramos ser aceptos de parte de Dios, pues es un gozo maravilloso que está en nuestros corazones. Y es un fruto de la fidelidad, el gozo. Vayamos al otro. Paz. Paz. Una paz que sobrepasa el entendimiento. Es parte del amor. ¿Por qué? Porque ya nuestros pensamientos no están aquí y allá, en el problema de aquel, en el problema de aquella, en el problema de aquellos. No, nuestros pensamientos ya están en juicio. Empezamos a tener un sano juicio y nuestros pensamientos son claros y específicos. Y no tenemos una montaña de cosas por el pasado, que por esto, o por aquello, por lo otro. No, ya no tenemos un conflicto interno. Por eso mismo tenemos paz en nuestras mentes, paz en nuestros corazones. Por eso nuestra vida es de satisfacción plena, porque tenemos esa paz que sobrepasa el entendimiento humano. ¿Cómo puede este hombre ser feliz en la cárcel? ¿Cómo puede ese hombre ser feliz cuando ha sido acusado de cosas que no cometió? ¿Cómo puede ese hombre vivir de esa manera? Alguien dice, pues yo hubiera estado odiando, ¿no? O estaría muy molesto y pensaría en la venganza o pensaría en otras cosas. Y yo digo, no, no solamente tú, yo también lo pensé, ¿no? Pero no lo hice. Cuando alguien me dijo, si quieres, lo hacemos. Desde aquí lo podemos hacer. Si quieres, lo hacemos y matamos a esa persona. Dije, no, 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 solamente fue una idea loca que cruzó en mi mente. No, yo no hago eso. ¿Sí? Entonces, no. Entonces, es eso. Esa es la carnalidad, ¿no? La mente humana es así. Ella tiene sed de venganza. ¿Por qué? Porque la humanidad está siendo engañada por el enemigo. Y esas actitudes son del enemigo, no de Dios.
Son actitudes del enemigo, no de Dios. Por eso Dios dice, ustedes no se ensucien las manos, déjenmelo a mí, yo voy a pagar por eso, por la injusticia que han hecho con ustedes, yo voy a pagar por eso. Dios no me mintió. Dios no me mintió cuando dijo, y muchos de ustedes les van a ser arrebatados sus propiedades, que muchos de ustedes van a meterlos a la cárcel siendo inocente. O sea, Dios no me mintió a mí. Él me dijo que yo iba a tener que sufrir algo así, ¿no? Que tenía que pasar por eso. Dios no me ha mentido. Yo lo he sabido, que como hijos de Dios somos perseguidos por el enemigo. Eso lo entendemos claramente. Así que él dice, cuando ustedes sean acusados, cuando ustedes sean acusados por mi causa, cuando ustedes digan falsas cosas mintiendo, ustedes siéntanse agradecidos y gócense, porque su premio es grande en los cielos. ¿Por qué su premio es grande en los cielos? Porque es ahí donde Dios está preparando nuestros cuerpos espirituales. Entonces, esa eternidad está esperándonos, pero tenemos que pasar por momentos difíciles para poder llegar a tener esa paz que sobrepasa el entendimiento. Como dice el apóstol Pablo, muchos de ustedes parecen que no la han encontrado todavía. Y Pablo habla algo profundo y muy hermoso en el capítulo 7 de Hebreos. Un día lo vamos a ver. Cómo es que Dios da esa paz que sobreabunda en la vida del cristiano, de los hijos de Dios. Veamos entonces, veamos el siguiente fruto. El siguiente, paciencia. Paciencia. La paciencia es importante porque Dios es un Dios de paciencia. A muchos les parece que ya ha sido demasiado tiempo el que se ha pasado y que todavía Jesucristo no viene. Pero Jesucristo está con nosotros. Aquí está con nosotros. El verbo de vida está con nosotros. Pero Él en su segunda venida y en su segunda manifestación física, Él va a llegar a su tiempo, ni antes ni después. Pero los tiempos están en la autoridad del Padre. Es Padre, el Padre cuando es el que dirige el escenario. Es el Padre el que decide en qué momento van a suceder las cosas. Pero ya Jesucristo nos dejó 14 señales antes del fin. 14 señales antes del fin. Por eso, para muchos, Jesús va a llegar como un ladrón en la noche, porque no lo esperan. Pero para nosotros no va a llegar como un ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque lo esperamos, porque conocemos las señales. Él dijo, miren a la higuera cuando reverdece. Y la higuera es Israel, pero la higuera reverdece y se está hablando de la congregación de la iglesia, porque está hablando de las señales de los últimos tiempos. Así que es maravilloso sentir el gozo y la paz del Señor, porque estos son frutos del amor. Veamos pues el siguiente fruto. Benignidad. Benignidad, bondad. ¿Sí? Ser benignos, ser buenos, ser perdonadores, practicar la justicia, es decir, aplicar el mandamiento de Dios en nuestras vidas, ser buenos con nosotros mismos, ser bondadosos con nosotros, ser amantes de nosotros mismos como obras de Dios, que no nos pertenecemos a nosotros, porque si somos bondadosos y buenos con nosotros, aplicando el mandamiento de Dios en nosotros, entonces podemos nosotros amar al prójimo, amar al pecador y amarlo para rescatarlo del pecado, amarlo para ayudarle a salir del hueco donde está.
de ese estado de egocentrismo, esa prisión egocéntrica que lo destruye. Amar al pecador para unirse a él, para liberarlo de su situación. Eso es, porque Dios lo está llamando. Sigamos al otro fruto. Bondad. Bondad, benignidad, ser bueno, ¿verdad? Con nosotros mismos. Bondad, la bondad que nosotros expresamos, una bondad hacia Dios, una bondad porque de lo que hemos recibido de Dios, a Dios le damos. Si mi corazón es bondadoso, yo le doy bondad a Dios. Si mi corazón es benigno, yo le, como fruto de la benignidad, le doy bondad al mundo, amor al mundo, comprensión al mundo. O sea, expreso el amor de Dios en mí. Se expresa hacia el mundo, hacia las necesidades de las personas y hasta donde pueda, de acuerdo a mis recursos, de acuerdo a mi capacidad de respuesta, puedo apoyar a las personas en ese amor, en esa bondad. ¿Sí? Y comenzando por casa, porque el buen juez por su casa empieza, ¿verdad? Es por casa donde necesitamos comenzar a hacer el amor, a practicar el amor, ¿verdad? Seguimos con el otro fruto. Fe. Fe. La fe viene por escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:12. La fe viene por escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios va abriendo nuestras mentes a una confianza de que Él puede hacer por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. La fe es una plena confianza en su palabra, en la palabra que Él está diciendo. Si Él dice, tú vas a ser liberado porque Dios lo dice. Porque Él no es mentiroso, ni es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para mentir, ¿no? No, Dios no es mentiroso. Él habla con la verdad. Y nosotros damos testimonio de que Dios es verdadero. ¿Por qué? Porque tengo, a mi haber, tengo muchos hechos que Él ha tenido conmigo y con otras personas a través de la práctica de la ley espiritual. La liberación en sus corazones, en sus pensamientos, en sus sentimientos, la sanidad de sus emociones, la sanidad espiritual. Es Dios quien la da, es su bondad, es su amor, es su gracia, es Dios quien la da. Es Dios quien rompe las cadenas del enemigo que están siendo atados. Para esto vino el Señor Jesucristo, para romper las cadenas, las obras de la maldad. Para esto vino. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos rompiendo con las obras del diablo, porque las obras muertas del diablo están en las mentes humanas. Él ha impuesto mentiras en las mentes humanas para gobernarlos, para dominarlos, para traerlos como títeres, el enemigo de Dios. Pero estamos aquí para liberar, de acuerdo a la fe del individuo. Por eso la fe es importante, la fe es básica. El apóstol Pablo dijo, es pues la fe, la certeza de lo que se tiene, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se tiene, la convicción de lo que no se ve. ¿De qué tengo seguridad? Tengo seguridad de que Dios existe. Tengo seguridad de que la palabra de Dios es la Biblia. Tengo la seguridad, tengo la certeza. Y tengo esa certeza de esperanza, esa seguridad de esperanza en que Jesucristo ha de venir algún día. Pero antes de que venga, tengo la seguridad de que Él está sanando mi vida. Que Él me está dando gozo, paz, benignidad, bondad, templanza. Dios está ahí y está proveyéndome de lo que necesito. ¿Por qué? Porque he probado de los frutos de su espíritu. Porque estoy en su fe, confiando en Él, en su proyecto. Esa es mi esperanza, esa es mi fe.
Y eso me da una determinación de imponerme contra el temor que yo pueda sentir. ¿Por qué? Bajo el poder del Espíritu de Dios en mi vida, por la gracia de la fe. Así es que la fe es importantísimo para nuestra liberación. Creer que Dios existe y creer en su proyecto y no tener miedo a morir por Cristo. ¿Por qué no tengo miedo a morir por Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo miedo a morir por Cristo? ¿Por qué? Porque Él me va a dar vida. Simplemente por eso. Si Sócrates, siendo un pagano que creía en la eternidad, creía que existe vida después de la muerte, cuando lo condenaron para matarlo, a tomar el veneno, la cicuta, cuando lo condenaron, él estaba contento. Cuando llegó uno de sus discípulos, le dijo, ay maestro, qué pena me da por usted, mire que va a morir. ¿Pero qué? ¿Qué estás diciendo? Le dijo Sócrates, ¿qué estás diciendo? ¿Qué no sabes que es el acto más importante de mi vida? Voy a pasar a una nueva vida. Es el acto más importante de mi vida. No aprendiste nada de lo que te dije. Entonces, él se quedó admirado del discípulo, ¿no? ¿Cómo este va a querer morir? No es que quiera morir, es que me van a matar, ¿no? Pero estoy dispuesto a morir porque voy a una vida diferente. Él tenía fe en una vida después de esta vida y él no era cristiano. Él creía en la eternidad. Pero sí, va a resucitar. Sócrates va a resucitar en el milenio. Así que, pues, le dice, ¿y qué puedo hacer por ti, maestro? Ah, mira, ve con fulano de tal y págale porque le debo un gallo, ¿verdad? Me vendió un gallo y no se lo pude pagar. Págaselo por mí. Eso es lo que puedes hacer por mí. Es todo, ¿no? Entonces, si un pagano tenía fe en la vida eterna y estaba contento porque iba a morir, ¿por qué? Siendo cristianos y teniendo tan gran esperanza de vida en nuestra, en las promesas que tiene la Escritura, ¿por qué voy a tener miedo a morir? Si es, si la muerte es estar con Cristo Jesús, pues oye, yo no voy a matarme, ¿no? Pero el día que venga será bienvenida y punto. ¿Por qué? ¿Por qué iban convencidos, como Pablo, que fue decapitado? ¿Por qué estaba convencido que la muerte era una liberación para él? Y que era un honor morir en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué, por qué los discípulos se sentían contentos cuando los golpeaban? Porque eran masoquistas. No, no, no eran masoquistas. Se sentían contentos no por el dolor infligido, sino se sentían contentos por haber sido tomando en cuenta por el honor de morir por Cristo, de ser hallados por la causa de Cristo, de ser hallados. Ellos eran inocentes y el mundo es injusto. Por eso dice que el mundo no los conoce porque no le conoce a Dios. Porque si conocieran a Dios, el mundo nos amaría. Pero el mundo no nos conoce porque el mundo está siendo engañado por Satanás. No nos conoce. Así que seguimos con el siguiente fruto. Mansedumbre. Mansedumbre. No rebeldes, no rebeldes. No enojones ni gruñones. No rebeldes. Mansedumbres. Sometidos a la palabra. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo Jesucristo. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si yo soy humilde, no voy a ser rebelde, ¿no?
a lo que Dios me pida o a lo que Dios quiera de mí, sino seré obediente. Estaré sometido a su palabra. Estaré sometido a su entendimiento, a sus valores, porque soy manso. En otras palabras, porque soy humilde. Soy humilde. Entonces, bueno, ok, si eres humilde, pues tienes que ser mansito, como los perritos, ¿verdad? Al perrito lo pisas y sí le duele, pero en un momento te está moviendo la colita así, o sea, estoy contento, ¿no? Estoy feliz. Fue un accidente, lo entiendo. O si a propósito lo golpeas, el perrito llorará y se irá. Y después va a venir con la colita abajo, con miedo. Pero si tú le haces cariño y le das amor, el perrito otra vez vuelve a levantar su colita de que está contento porque está bien contigo, porque es manso y porque es humilde. El animalito es fiel, es manso y es humilde y pelea por ti. Entonces, podemos aprender de lo que Dios ha puesto en los animalitos, ¿no? ¿Verdad? La vaca es mansa, es sencilla, es humilde una vaca. Tendrá sus momentos, pero la mayor parte del tiempo las vacas esas son mansitas, ¿sí? Y hermosas y sabrosas también. Bueno, entonces aprendamos a ser humildes y mansos, no rebeldes, sin causa. Continuamos con el siguiente. Y por último, templanza. Templanza, dominio propio. ¿Sí? Dominio propio, templanza. Templanza, el poder decirle no a lo que nos daña, a lo que nos aparta de Dios. Poder decir no, 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 no. Decirle no al pecado. Decirle no a la mentira, al robo. Decirle no a la estafa, a la burla. Decir no, yo no me voy a burlar. ¿Por qué? Porque mi deleite es en la palabra de Dios. Mi deleite es en la práctica de la palabra. Porque mi cuerpo se goza, mi espíritu lo disfruta. Entonces, necesito someterme al mandamiento de Dios. Cuando yo me sometí al mandamiento de Dios, ama a tus enemigos, mi mente cambió. Cuando yo sometí mi mente a no irritarme, cuando sometí mi mente a no tener resentimientos con nadie ni por nada, mi mente cambió y mi situación interior cambió y empezó a haber en mí una paz mayor, a pesar de las injusticias que se puedan vivir, a pesar de todo eso, ¿verdad? Entonces, amémonos de corazón y no de labios solamente. Amémonos en amor fraterno, amor en el amor de Dios, un amor fraternal, un amor de hermanos y hermanas, un amor no fingido, un amor verdadero. Entonces, estamos hablando del amor, ¿no? Es cierto, en esta parte hemos hablado acerca de las maravillas del amor, de los proyectos del amor. Dios es amor, de los proyectos de Dios. Y estamos hablando de los frutos que Dios nos da cuando nosotros somos hijos de Dios. Esos frutos que son producto de una práctica sincera de tu fe, de tu confianza en Dios, de tu entendimiento de Dios, y vas adquiriendo valores propios. Por eso empezamos a tener un concepto claro de lo que nosotros somos, un concepto que nadie puede arrebatarnos. Nadie puede cambiar ese concepto de que soy hijo de Dios y como soy hijo de Dios, tengo una dignidad divina y como dignidad divina yo no puedo creer lo que la gente diga o hable o esas cosas.
Yo no estoy bajo el juicio del mundo. No me permito ser juzgado por el mundo, ni yo mismo me juzgo a mí mismo, sino que todo el juicio se lo dejo a Dios. Así que las palabras de cualquier persona me pueden mover, sí, pero nunca me van a romper. Nunca me van a romper. Porque así como las olas del mar mueven a los barcos, mi alma se conmueve, se mueve, pero no me romperán. ¿Por qué? Porque percibo tristeza, percibo dolor, percibo todas las emociones que ustedes sienten, yo las siento. Y no soy perfecto, soy humano y soy emocional, pero, pero creo que Dios me ha dado una, una forma de fruto en mi vida, una forma de fruto en mi vida que es paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Y dominio propio en parte. Y cada uno de los frutos está ahí manifestado, pero en parte. No están completos, porque todavía no es el fruto completo, porque yo no soy perfecto. Pero he disfrutado de esos frutos. Y algunos de ustedes creo que también lo están disfrutando o los van a disfrutar a través de la liberación que nosotros estamos predicando todos los días con el programa de la recuperación, que es el camino que Jesucristo hizo para salvar a la humanidad. El poder llegar al arrepentimiento. Por eso hacemos un inventario de nosotros mismos. Ponemos nuestra fe en Dios y hacemos un inventario y se lo confesamos a Dios y le confesamos a otra persona que nos ayude, que nos guíe para esa liberación. Por eso todos los días hacemos inventarios y reconocemos lo que hemos hecho mal, pero también reconocemos lo que estamos haciendo bien y las luchas que nos faltan. Entonces, en esta dispensación que Dios tiene de nosotros por gracia, en cuanto al pecado se refiere, pues no hay un sentimiento de culpa, pero sí tenemos la habilidad para entender cuando algo está mal, cuando algo hago mal. Lo puedo entender. No tengo un sentimiento de culpa, pero sí lo puedo entender. ¿Y qué tengo que hacer con eso? Si he visto que está mal, aunque yo no me sienta culpable ni nada, pero tengo que enmendarlo, porque está mal. Porque si está mal, va en contra de Dios. Y si yo estoy a favor de Dios, pues tengo que arreglar eso que está mal, aunque yo no sienta dolor por esas cosas. Pero si está mal, hay que arreglarlo. Detecta, admite y corrige. No dice, siente, admite y corrige. No dice así, dice detectar. Y detectar significa que estás buscando. ¿Sí? Hay un detector de metales ahí y vas por la playa y ¿qué estás buscando? A ver qué encuentro, ¿no? Y a veces pues encuentras clavos, encuentras a veces monedas, en fin. O sea, puedes encontrar muchas cosas, pero vas separando lo que no sirve y lo que sirve lo vas guardando. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy detectando, ¿verdad? Y lo mismo detecta es hacer un inventario. Y luego admite tu falta, admite tu error. Y luego corrige, corrige lo que está mal. Detecta, admite y corrige. Ahí estamos, ¿no? En ese tenor estamos todos los días, detectar, admitir y corregir. Y eso es lo que estamos haciendo, corrigiendo nuestros pensamientos en el amor a Dios. Pero no podemos tener amor a Dios si no le conocemos, si no conocemos sus proyectos, si no lo que Él tiene planeado para nosotros, no lo entendemos, no lo conocemos, pues entonces no podemos amarlo. Por eso es importante mostrar a mi Dios como yo lo entiendo desde la Escritura. Yo les muestro a mi Dios, ahí está. Pero si ustedes tienen otro Dios y ustedes deciden tener otro Dios y creer en otras cosas, está bien.
¿Por qué? Porque es su libre albedrío, es su libre decisión. Yo no se las di, Dios se las dio y yo no se las voy a quitar. Porque él mismo dijo, yo he puesto dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Y yo te digo, escoge el camino de la vida. Todos los días nosotros escogemos si morimos o vivimos. Todos los días. Si seguimos la vida espiritual, escogeremos el camino de la vida. Si no seguimos una vida espiritual de vida, sino una vida espiritual de muerte, un espíritu muerto, pues escogeremos el camino de la muerte, el camino del error, de la falsedad, de la hipocresía. Escogeremos ese camino. Pero pues cada quien decide qué es lo que va, en qué vas a creer y bajo qué fe vas a vivir. Pues cada quien lo decide, como quiera. Pero la fe es una gracia, es un regalo de Dios. La fe es una ley que está ahí, en nosotros. No hay un ser humano que no tenga fe. No hay un solo animalito que no tenga fe. La propia creación tiene fe. Nadie puede vivir sin fe. Todos vivimos por fe. Pero a veces nuestra fe está desenfocada de la verdad divina. Y es lo que queremos, ¿no? Un nuevo enfoque de las cosas. Bueno, ¿qué horas tenemos ya, Marla? Son las 10:12 para usted, 9:12 para Los Ángeles. Bueno, entonces vamos a dar por terminada esta parte para entrar al otro segmento, donde ustedes nos van a comentar, donde ustedes nos van a platicar o van a preguntar si gustan. Tienen 10 minutos de tribuna cada uno y bueno, espero que haya sido de su agrado esta charla. Vamos a ver, voy a terminar aquí con una oración, pero antes voy a apagar la grabadora. No sin antes agradecerle a Marla por su servicio, por estar aquí con nosotros esta mañana y agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su amor, por su paciencia, por todo eso bueno que ustedes dan cuando comparten de sus propios